Los versículos finales del mensaje de la semana pasada anunciaban lo que el autor nos propondrá en el siguiente pasaje que veremos el día de hoy. Recordemos, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Luego continúan los versículos 13 al 20 el día de hoy. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los versículos 13 al 16 recuerdan a los hebreos acerca de la promesa que Dios hizo a Abraham, bendecirlo en gran manera y multiplicar su descendencia. Prometió darle descendencia a un hombre anciano. Génesis 21 dice que Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac nació. ¿Te lo puedes imaginar? Dios estaba prometiendo algo a los ojos humanos imposible de ser realizado. La esposa de Abraham bordeaba también la misma edad. Su periodo de fertilidad ya había cesado. Se explica en el versículo 16 que los seres humanos juran por alguien superior como una forma solemne y sagrada de confirmar y garantizar que lo que se ha prometido se cumplirá. En el caso de Dios, jura por sí mismo, no habiendo nadie superior a Él. Confiando en Dios y con paciencia, finalmente Abraham recibe lo prometido. Así es como en Abraham vemos dos cosas. Primero, que Dios cumple la promesa de darle un hijo a través del cual multiplicaría su descendencia. Segundo, es que la promesa hay que aguardarla con paciencia. Por tanto, en Abraham tenemos un primer y claro ejemplo de alguien que recibe lo prometido por Dios con paciencia. Esto tiene el sentido de aguantar, de mantenerse firme, cuando las circunstancias parecen que tal cumplimiento es imposible. Cuando la propia vida parece decir que aquello prometido no tendrá lugar. Cuando nos vemos a nosotros mismos como un obstáculo que hacen imposible recibir aquello prometido. ¿Por qué la Biblia atestigua de aquella promesa con juramento de Dios a Abraham? ¿Por qué la carta a los hebreos recoge esta experiencia? Leamos el versículo 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Aquí tenemos que hacer un alto. ¿Qué promesa es la que debemos esperar heredar con paciencia y fe a la manera de Abraham? Es la promesa de la que ha venido hablando toda la carta a los hebreos. El hecho de que los pecados han sido lavados, capítulo 1, versículo 3. Es la salvación eterna, capítulo 2, versículo 3. El llegar un día a la gloria, estar en el hogar junto al Padre, capítulo 2, versículo 10. Es la liberación definitiva de los que estaban cautivos, capítulo 2, versículo 14. Es la promesa del reposo verdadero, según el capítulo 4. Del camino abierto a Dios por la obra de Cristo, el autor de la carta quiere que sus lectores entiendan que el cumplimiento de aquella promesa depende de Dios y debemos confiar en ese cumplimiento, en fe y en paciencia. El cumplimiento de la promesa no depende de nosotros, no depende de nuestras aptitudes, de nuestras competencias. Es como en el caso de Abraham.
precisamente es a pesar de nosotros, a pesar de no estar calificados, que se nos ha prometido heredar aquel reposo junto a Dios. Abraham y Sara no estaban calificados humanamente, ya no podían tener hijos. El cumplimiento de la promesa fue un milagro, un regalo de Dios. Por tanto, no podemos generar caminos alternativos que descansen en nosotros, en nuestros esfuerzos para recibir la promesa de Dios. El autor está diciendo que la promesa no cambia. Pueden estar confiados. Los hebreos que leyeron esta carta, nosotros y todos los hijos e hijas de Dios en la historia, somos los herederos de la promesa. Promesa de recibir aquella bendición de Dios, estar en la gloria, la promesa del perdón completo de los pecados por Cristo, de una vez y para siempre, recibir el reposo. Los hebreos estaban siendo presionados desde un sistema religioso que había caducado, pero también desde su propio corazón. Tal cual como nosotros podríamos estar hoy presionados a buscar caminos alternativos a la obra de Cristo para tener seguridad de que heredaremos finalmente aquella promesa. Un camino de rituales, cumplimiento de demandas, restricciones, lo que sea. Hoy tú y yo podríamos estar siendo presionados desde distintos sistemas religiosos a un camino alternativo para tener la seguridad de que alcanzaremos esa promesa. Un camino que, además de la obra de Cristo ya acabada, incluye esfuerzos personales, el cumplimiento de ciertos estándares que surgen de una lectura literal del texto bíblico. En la actualidad, como lo fue también en el pasado, un legalismo, podríamos decir moderno, que vuelve a esclavizar a las personas y a poner en duda el cumplimiento de heredar la promesa, de alcanzar el reposo, condicionando la promesa a tus esfuerzos personales para agradar a Dios. No es necesario adherir a un sistema así, sea nuevo, sea viejo, un sistema religioso. No es necesario sembrar ni declarar para recibir la promesa. Queridos y queridas, la promesa es incondicional. Dios ha dado su palabra con juramento como garantía que elimina toda duda. Le da a su palabra una validez incondicional. La promesa será dada como un milagro, como un don, por gracia. Debemos esforzarnos con fe y paciencia y no buscar caminos alternativos que desde nuestros esfuerzos personales busquen asegurar el cumplimiento. Definitivamente no, porque Dios lo hará. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de no estar calificados, es la obra de Cristo, no la nuestra. Por eso maduremos y de una vez por todas caminemos en fe y paciencia, sabiendo que heredaremos la promesa, confiando en que Dios cumple. En Abraham tenemos un ejemplo. En el versículo 12 ha hablado en plural. Imitar a quienes. Sigamos el ejemplo de los que heredan la promesa o de los que han heredado la promesa. Tenemos en el pasado a los que perseveraron haciendo el bien, según el versículo 11, viviendo en fe, en perseverancia, en paciencia, aguardando solo en Dios el cumplimiento de la promesa de reposo. Creyeron en Dios, que cumple su promesa. Así es que miremos a Abraham en las Escrituras, su ejemplo de fe y paciencia para recibir la promesa. Pero también miremos un poco más de cerca, miremos hacia nuestro pasado, aquellas que terminaron su camino en esta vida. Sí, porque cuando miramos atrás, hacia el pasado de nuestras vidas, puede que tengamos nombres de mujeres, hombres, ejemplos de fe y paciencia que acabaron la carrera, que han alcanzado el reposo, pelearon la buena batalla y están hoy en el hogar junto al Padre. Tal vez tu abuelo, abuela, tu padre, madre, amigo, amiga, algún pastor, pastora. Hace poco terminó su carrera para estar en los brazos del Padre una mujer que sin bombos ni platillos, domingo a domingo, desde que yo tenía 5 años de edad, me enseñó acerca de Jesús y la vida nueva. Me buscó a mí, a mi madre, para que no nos soltáramos de la esperanza en Cristo que habíamos encontrado. Fue mi maestra de escuela dominical, Elizabeth Rodríguez. Querido, seguro tú también tienes ejemplos a quienes imitar. Personas que no solo en vida enseñaron y hablaron, hoy, aunque ya no están entre nosotros, sus obras de fe y paciencia hasta el final de sus días nos hablan y animan a avanzar también en fe y paciencia
para alcanzar lo que Dios nos ha prometido y que cumplirá. No olvidemos su ejemplo. Por esto es tan importante ser parte de una comunidad de fe, como los hebreos también tenían, para encontrar en otros el ejemplo, tener a la vista modelos de fe, de perseverancia, que estimulen nuestras vidas a retener firmes hasta el fin la confianza que tuvimos desde el principio cuando conocimos a Jesús. Versículo 18. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscamos refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. El pasaje nos da un estímulo poderoso para confiar en Dios, queridos y queridas. Si no miramos las Escrituras y los modelos de fe, si no miramos a nuestro alrededor ejemplos de fe y paciencia, algunos podrían terminar por permanecer en la pasividad de una fe básica de cosas elementales, sin madurar, sin avanzar. Inseguros, inseguras de lo que Dios nos ha dado y ha prometido en Cristo. Recordemos que es un llamado a no ser perezosos. Es necesario esforzarse para avanzar a la madurez, hacia una confianza segura de una vez por todas en la obra de Cristo, tras el velo, una vida que persevere con una fe desarrollada, una fe madura, un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es reconocernos seguros en Dios, confiados, anclados, asidos ya por su gracia y la poderosa mano del extraordinario y gran sumo sacerdote para siempre. En Él, en su obra permanente, para siempre, es que tenemos seguridad de alcanzar la promesa de llegar al reposo, junto con todos los demás hijos e hijas que ya lo han alcanzado. El ancla era un símbolo en aquella cultura de seguridad, de estar firmes, inamovibles. Es un ancla que nos da seguridad. Esa ancla está detrás del velo, en el lugar santísimo, tomando la imagen del templo. Allí, en la misma presencia de Dios, está anclada la esperanza del cumplimiento de la promesa. No es por el cumplimiento de ritos, ofrendas, plegarias, oraciones, obras de caridad, piedad, por supuesto que son señales de una vida de fe, pero no son la moneda de cambio para obtener la salvación, ni para asegurarla, como si fuéramos corredentores de nuestra salvación. El que fue perfeccionado en obediencia y alcanzó el perdón de nuestros pecados fue Jesús. Él, como nuestro gran sumo sacerdote para siempre, dice el pasaje, hizo la obra de abrir camino para nosotros. Deja de refugiarte en tus esfuerzos personales por ser una buena persona. Deja ya de confiar en un sistema religioso de demandas, prohibiciones y rituales. Aquello nunca te dará seguridad. ¿Buscas perdón de aquellas cosas que carcomen tu corazón? Se te ofrece perdón completo de tus pecados como un regalo. ¿Buscas descansar de tus buenas obras infructuosas que nunca dan la medida? La obra perfecta la completó Cristo. ¿Buscas descanso del agobio de esos ritos, ofrendas que ofreces semana a semana? Cristo se presentó ya como un sacrificio perfecto por nosotros. ¿Buscas seguridad en algo que no sean tus promesas rotas a Dios? Dios ha dado una promesa de vida para ti en la que debes creer y confiar. ¿Buscas refugio de una vida llena de agitación, viviendo una espiritualidad, una realidad a la deriva? En la obra de Cristo, en la presencia de Dios, hay refugio, hay paz, hay perdón, hay vida nueva para ti. El gran sumo sacerdote Jesús no solo entró en la presencia de Dios, está de manera permanente en la presencia de Dios, como nuestro mediador, nuestro intercesor para siempre. Eso quiere decir que de manera permanente somos presentados como justos delante de Dios. Hay paz, hay reconciliación continua. Nuestra condición de perdonados no cambia delante de Dios. Es decir, esto es lo extraordinario, estamos hoy en su presencia, allí nos refugiamos,
Allí estamos seguros, sin miedo, sin temores, sin inseguridades, en su aceptación incondicional por medio de Cristo. Es tiempo de avanzar, queridos, hacia la madurez, imitando la fe y paciencia de los que alcanzaron ya la promesa. Es tiempo de avanzar y dejar las inseguridades o las seguridades en otra cosa que no sea la cruz y anclar nuestra seguridad solo en la obra de Cristo ya acabada y perfecta para siempre. Es tiempo de vivir como herederos de la promesa incondicional, inmutable, firme en Dios, de darnos el reposo verdadero, seguros ya en su presencia, refugiados hoy en el lugar santísimo. Estamos en paz con Dios por medio de Jesús. Es tiempo de avanzar a la madurez, viviendo vidas de fe y paciencia, con plena certeza de la obra de Cristo, para ocupar el lugar de los que nos antecedieron, para que Dios haga de nosotros mismos un ejemplo de fe y paciencia para la vida de los demás, para que seas un ejemplo en vida para tus hijos, tus nietos, tus amigos, aquellos que titubean, aquellos que están débiles en la fe y necesitan tu ejemplo. Ellos necesitan conocer a Jesús. Ellos necesitan ser estimulados a estar firmes en esta esperanza. Necesitan el ejemplo tuyo como hombre y mujer que en fe y paciencia mira la esperanza con seguridad. ¿Quién estimulará esta fe en las generaciones futuras sino tú y yo? Nuestros hijos necesitan este modelo de fe y paciencia. Necesitan tener ejemplo para que cuando ellos también conozcan a Jesús, sepan lo que es madurar, sepan lo que es ser diligentes y no perezosos, para que en esos momentos cuando en la vida el enemigo quiera arrebatarles la esperanza en Jesús, para esos momentos cuando los embates de la vida, de este mundo, los hagan correr el riesgo de naufragar en la fe, ellos sepan que tienen un refugio, un puerto seguro, un ancla del alma en la obra de Jesús. Queridos padres, amigos, somos una carta abierta en la que nuestros hijos y las generaciones actuales leen el Evangelio. Si tú tiras la toalla, si tú te estancas, si nos volvemos perezosos, si no avanzamos, no salimos de lo básico de la fe, si no llegamos a ser un ejemplo, una inspiración para su propio camino de fe en un mundo tan complejo como el que vivimos, ellos tienen altas probabilidades de no desarrollar su fe, de no madurar su seguimiento de Jesús, de desconectarse de Dios y de la esperanza que un día tuvieron. Ellos necesitan tu ejemplo, necesitan encontrar inspiración en tu vida, pero primero tú mismo, tú misma, yo, debemos estar firmemente anclados a la esperanza de aquella obra acabada por Jesús, desarrollar una vida de una fe pensante y punzante, una vida de paciencia en un mundo de promesas rotas, de promesas incumplidas, pero en este caso se trata de la promesa de Dios, una promesa que Él cumplirá en tu vida, a pesar de las circunstancias, a pesar que no califiquemos y no demos la talla, porque es una promesa dada por gracia, un milagro, una obra de Dios que depende de Él y que Él cumplirá. No desmayes, en tiempos de zozobra, en tiempos de tempestad, de tormenta en la vida, refúgiate en el lugar seguro de su presencia, con el alma firmemente anclada a su esperanza. Ten ánimo, ten fe, ten paciencia. Es la obra de Dios, aférrate a ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos das ejemplo de fe y paciencia en Abraham, pero también un ejemplo de fe y paciencia en tantas vidas de aquellos que nos rodearon y acompañaron nuestro caminar. Señor, tenemos una promesa dada por ti y la seguridad de la obra de Cristo que traspasó el velo, Señor, para completar una obra de una vez y para siempre que asegura la promesa del reposo eterno, de estar hoy día, Señor, en la presencia tuya. Gracias, Señor, que todas nuestras inseguridades, que todos nuestros miedos, que todas, Señor, nuestras deseos de descansar en otras cosas, en caminos alternativos, hoy día, Señor, se desarmen por tu palabra y tú, Señor, nos lleves a poner nuestra confianza plenamente en la obra de Jesús y en tu promesa, Señor, que tú cumples. Haz de nosotros también, Señor, ejemplos de vida, ejemplos de fe y ejemplos de paciencia para nuestros hijos y nietos,
para las nuevas generaciones de creyentes que están llegando al conocimiento tuyo, Señor. Completa tu obra en nuestra vida, llévanos a avanzar, a madurar cada vez más, no solamente por nosotros, no solamente, Señor, porque tu palabra lo dice, sino que porque es tu voluntad para usar nuestras vidas con las siguientes generaciones también. Señor, que seamos diligentes, siguiendo los ejemplos de fe y paciencia, convirtiéndolos también nosotros en tus manos en ejemplo para los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.